1903, un equipo de topógrafos coloniales franceses partió hacia el sur del desierto argelino con una misión rutinaria de 6 semanas. El líder era Etienne Masson, de 38 años, graduado de una de las instituciones de ingeniería más prestigiosas de Francia. Con una década de experiencia en cartografía colonial, su equipo incluía al geólogo Paul Renard, al fotógrafo Henri Vasseur y 12 guías tuareg. Nada en su partida sugería lo que estaba a punto de ocurrir. La expedición regresó 11 semanas después. 2 miembros del equipo habían muerto. Vasseur sería internado en un sanatorio antes de que pasara un año, y el informe de 340 páginas que presentaron, lleno de fotografías, secciones geológicas y mediciones detalladas, fue impreso en una tirada de 200 ejemplares y retirado silenciosamente de todas las bibliotecas públicas a las que había sido distribuido. La razón oficial: errores de medición que necesitaban corrección. La versión corregida nunca apareció. Lo que aquellos hombres habían encontrado eran troncos de árboles petrificados, pero no troncos ordinarios. El diámetro del espécimen más grande que registraron alcanzaba los 42 metros, 138 pies. Un único tronco más ancho que la mayoría de las manzanas urbanas de cualquier ciudad moderna. Y no encontraron uno solo. Catalogaron 47 especímenes de ese tipo, distribuidos a lo largo de una zona del tamaño de Bélgica. Para entender por qué esto importa, es necesario entender primero lo que el Sahara realmente es. La imagen de un desierto eterno es incorrecta. Entre 6.000 y 10.000 años atrás, el Sahara era una sabana viva, con lagos, ríos, bosques y fauna abundante. Los hipopótamos vivían en lo que hoy es el centro de Argelia. Los pastores de ganado dejaron pinturas rupestres que muestran escenas que parecen sacadas del Serengeti. Este periodo se conoce como el húmedo africano y está bien documentado por la ciencia convencional. El problema es lo que la versión oficial no explica. Los bosques que florecieron en el Sahara durante ese periodo no estaban compuestos por árboles capaces de alcanzar 42 metros de diámetro. Las especies que habitaron aquella sabana eran acacias, baobabs y maderas duras resistentes a la sequía. Ninguna se aproxima a esas dimensiones. El árbol vivo más grande del planeta en este momento, el General Sherman en California, mide aproximadamente 11 metros de diámetro en su base. Los especímenes que Masson documentó eran, en promedio, 3 o 4 veces más grandes que cualquier árbol que exista hoy sobre la Tierra. El descubrimiento ocurrió el 19 de abril de 1903, cuando un guía tuareg condujo a Masson y a Renard a un sitio que los locales llamaban, en su propia lengua, el lugar de los gigantes que cayeron. Masson asumió inicialmente que era una leyenda. El guía le corrigió con calma. Era real. Él mismo había estado allí de niño, y ningún europeo lo había visto antes, porque ningún europeo había hecho la pregunta correcta. Masson describió en su diario el momento en que se aproximó a lo que inicialmente creyó una formación rocosa, una serie de crestas largas y paralelas en el suelo del desierto. A medida que avanzaba, notó que las crestas eran demasiado uniformes, demasiado rectas. La textura de la superficie era extraña. Luego lo vio, corteza petrificada, visible en la sección donde la formación se había fracturado. No era una roca, era un árbol, tendido de costado, parcialmente enterrado, pero suficientemente expuesto para ser medido. Masson midió el diámetro a pasos, luego pidió a Renard que repitiera la medición de forma independiente. Ambas medidas coincidieron dentro de un margen de 1 metro entre sí, 31 metros de diámetro en la base. Ese era el primero. Renard recordó después que Masson había palidecido y que cuando se incorporó solo pronunció una frase: «Hemos encontrado algo que no debería existir». En los 4 días siguientes, el guía tuareg condujo al equipo a 13 especímenes más. El mayor, el de 42 metros, fue hallado semi-hundido en una depresión que el guía indicó había sido un lago en tiempos remotos. Según la tradición oral local, el árbol no había caído allí, había sido trasladado.
El guía explicó que la leyenda era más antigua que cualquiera de las tribus locales, anterior a la llegada del Islam a la región. Su abuelo le había transmitido que los gigantes que habitaron el mundo usaron esos árboles para un propósito que los modernos ya no comprenden. La expedición continuó 3 meses más. El equipo documentó sitios adicionales, mapeó la distribución de los troncos a lo largo de un área que Mason estimó en 30.000 kilómetros cuadrados y registró algo que no habían anticipado. Los especímenes más grandes siempre estaban asociados a estructuras que parecían artificiales, montículos de contornos demasiado regulares, canales de líneas demasiado rectas para haber sido excavados por el agua, depresiones geométricas en el suelo que no correspondían a ningún patrón de erosión conocida. Renard examinó varias de estas estructuras y llegó a una conclusión que consignó en su informe independiente. No podían explicarse por procesos geológicos naturales. Alguien las había construido. El viaje de regreso fue devastador. 2 miembros del equipo murieron antes de llegar a la primera estación de reabastecimiento. La causa oficial fue exposición al calor extremo y agotamiento. Renard no lo creyó. En una carta privada descubierta en un archivo provincial francés en 1979, escribió que los 2 hombres que murieron eran los más jóvenes y físicamente robustos del equipo, que habían superado sin problemas visibles las semanas más duras en el corazón del desierto y que su deterioro durante el viaje de regreso fue demasiado rápido y demasiado específico para ser atribuido únicamente al calor. Renard creía que habían sido envenenados. Vasseur regresó a Francia y en los meses siguientes su comportamiento comenzó a cambiar de maneras que alarmaron a sus cercanos. Perdió el sueño. Se volvió incapaz de concentrarse. Hablaba de lo que había visto con una insistencia que quienes lo rodeaban describieron como obsesiva. Dentro de 8 meses de haber pisado suelo francés, fue internado en un sanatorio en Marsella. Murió allí en 1911. Su familia destruyó todos sus papeles personales después de su muerte, siguiendo instrucciones de una autoridad que Renard menciona en su carta, pero no nombra. Masson sobrevivió hasta 1934. Nunca habló públicamente sobre la expedición después de que el informe fue retirado. En su correspondencia privada, fragmentos de la cual han sido localizados en archivos dispersos por Francia, dejó registrada su convicción de que lo que el equipo había encontrado era genuino y de que la supresión había sido deliberada. En una carta de 1919, escribió que había sido advertido por personas cuya identidad se negó a consignar, que retomar el tema públicamente tendría consecuencias para su familia. Eligió el silencio. ¿Cuál es la explicación de la ciencia oficial para estos objetos? No existe ninguna. La ciencia convencional no reconoce la existencia de los especímenes porque el informe fue retirado antes de generar debate académico. Las fotografías fueron destruidas antes de poder ser analizadas con instrumentos modernos, y el sitio nunca fue sometido a una verificación independiente. El vacío no es el resultado de una investigación que llegó a una conclusión negativa. Es el resultado de que la investigación fue interrumpida antes de llegar a ninguna conclusión. Si te gusta este canal y los temas que investigamos, suscríbete ahora y activa la campanilla para no perderte ninguno de nuestros videos. Para comprender por qué la supresión del informe pudo no haber sido un accidente burocrático, es necesario examinar un concepto más amplio. En los mapas europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII aparece repetidamente una región denominada Tartaria o Gran Tartaria. La primera edición de la Enciclopedia Británica, publicada en 1771, la describe como el mayor imperio del mundo por extensión territorial. La misma entrada se reduce progresivamente en ediciones posteriores hasta desaparecer por completo. En los mapas ocurre lo mismo. Durante el siglo XVIII, esta vasta región que cubría lo que hoy conocemos como Rusia, Asia Central, Mongolia y partes de China simplemente deja de aparecer. No es conquistada, no se fragmenta en estados sucesores.
Simplemente desaparece del registro geográfico, como si nunca hubiera existido. Los investigadores que estudian este fenómeno señalan las anomalías arquitectónicas dispersas por el territorio, que en los mapas antiguos ocupaba Tartaria. Estructuras que parecen anteriores a las civilizaciones que oficialmente las construyeron, cuya complejidad técnica no corresponde a la capacidad tecnológica de las poblaciones supuestamente responsables, y señalan el patrón de supresión. La evidencia de esa civilización desaparecida parece haber sido sistemáticamente eliminada del registro público cada vez que fue descubierta. El informe de Masson encaja en ese patrón casi a la perfección. Los troncos que Masson documentó no pertenecen a ninguna especie del registro paleobotánico africano conocido. Eso significa que o bien existió una especie completamente desconocida que no dejó ningún otro rastro fósil en el mundo, o bien esos árboles no crecieron allí, fueron transportados. Y si fueron transportados, la civilización que los movió tenía una capacidad de ingeniería que haría parecer primitivos a todos los imperios que la historia oficial reconoce. Un tronco de 42 metros de diámetro, incluso petrificado, pesa varios cientos de miles de toneladas. Ninguna civilización documentada habría podido moverlo. Y sin embargo, el patrón de distribución de los troncos y la leyenda tuareg apuntan persistentemente en esa dirección. El sitio ha sido objeto de al menos 3 expediciones posteriores. La más reciente y mejor documentada fue liderada en 1987 por el geólogo independiente Lucien Patry, quien afirmó haber localizado uno de los especímenes menores. Patry tomó fotografías y presentó un informe preliminar a su universidad. Fue despedido de su cargo dentro de un año. Las fotografías desaparecieron durante un robo en su domicilio en 1989. Solo las fotografías y los cuadernos de campo relacionados con la expedición. Nada más. Patry murió en 1994 de un infarto de miocardio. Tenía 51 años y no tenía antecedentes cardíacos conocidos. El patrón que emerge de todos estos casos no puede descartarse sin un examen cuidadoso. Carreras destruidas, documentos desaparecidos, muertes prematuras con causas oficiales que sus allegados encontraban inverosímiles. Ninguno de estos casos constituye por sí solo una prueba definitiva, pero el conjunto, observado sin la presión de llegar a una conclusión cómoda, dibuja una imagen que los investigadores independientes llevan décadas señalando y que el establishment académico ha respondido con el mismo silencio con que respondió al informe original de 1903. Los avances tecnológicos actuales han cambiado radicalmente lo que sería posible hacer hoy. Los sistemas de radar de penetración terrestre, utilizados rutinariamente en arqueología moderna, pueden detectar estructuras a varios metros de profundidad, con resolución suficiente para distinguir la sección de un tronco de árbol de la roca circundante. Los satélites de observación con análisis espectral pueden detectar anomalías en la composición del suelo que indican estructuras enterradas. Con esas herramientas, una expedición bien equipada podría obtener en semanas respuestas definitivas que en 1903 habrían sido inalcanzables. La pregunta más profunda que este caso plantea es la más antigua que los seres humanos se han hecho sobre sí mismos. ¿Somos los primeros? No simplemente si hubo otras civilizaciones, sino si hubo otras civilizaciones que hicieron cosas que nosotros todavía no somos capaces de hacer. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestra posición en la historia del planeta necesita ser revisado desde sus fundamentos. El desierto del Sahara guarda sus secretos con una paciencia que no tiene equivalente humano. Los troncos que Masson catalogó en 1903, si están donde su informe dice que están, han sobrevivido a guerras, a cambios de fronteras, a incendios convenientes en archivos coloniales y al largo silencio de instituciones que prefirieron no saber. Siguen allí, bajo la arena, a una profundidad que los instrumentos modernos pueden alcanzar. Los fragmentos supervivientes del informe permiten aproximar sus coordenadas con suficiente precisión para orientar una búsqueda sistemática. Lo que falta no es la tecnología, no es la evidencia. Lo que falta es la voluntad de mirar. Publicamos un video todos los días, y si esta historia te llegó al fondo,
Dale me gusta al video. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fin del Roteiro.